Vamos a hablar de Alfonsín, digamos, lo elegí particularmente, número uno, porque es un tema que ya lo tenía medio cocido y tengo que rendir, así que no pidan mucho. Pero además porque es un tema muy interesante, porque es de lo, digamos, del 50, o sea, de la mitad del siglo XX para acá, no hay presidente más sobrecomprado que Raúl Alfonsín. Coincide. Es un tipo que todo lo que hizo lo hizo mal. Así como Aún Menem en lo está social, subvalorado, Alfonsín está tal cual, sobrecalificado. pero sobrecompradísimo. Y hasta el día de hoy hay sectores en el radicalismo que se llaman alfonsinistas. O sea, el único país del mundo donde un tipo te lleva un 3000% de inflación y genera una tendencia a su favor. Una cosa insólita. Hablábamos de eso en el bloque anterior, sí. en el primer bloque, porque hoy hubo una cumbre del radicalismo que ahora al final confirmaron que siguen en Cambiemos, pero fue una convención, no sé cómo se le llama. Sí, una convención. Sí, Es un partido bastante horizontal, los radicales, Sí. y tienen, no es tanto como el peronismo, el peronismo es más un asado. Los radicales en serio se matan adentro y terminan votando realmente. Sí, a ver, Lo hay que se llevó personajes adelante- bizarros como Rossi, aquel de Córdoba, ese que le tiembla la pera cuando habla. O sea, vos lo ves, la forma en que habla ya te das cuenta que tiene miedo. El profesor de mi facultad de Derechos Reales. Sí. Pero lo que iba que se llevó adelante esta convención justamente por un Alfonsín, porque Alfonsín hijo se quería ir de la coalición, al final no, pero bueno, ¿cómo siguen? No solo que adhieren, sino País que tenés insólito, al país hijo. insólito que un político sea famoso porque dijo un político inútil. Insólito. Pero lo de sobrecomprado, antes de que empiecen, yo quería aclarar que no es cuando Alfonsín se va. Alfonsín se va muy mal, de hecho se va 6 meses Sí. antes. Esto lo vamos a hablar después seguro, pero la sobrecomprado viene 10, 20 años después, ¿no? Es decir, no, pero al final no era tan malo, Tal cual. ¿no? Un poco, no se generó durante el alfonsinismo la sobrecomprado, a diferencia de Menem lo mataron siempre, Alfonsín lo mataron y después lo rememoraron cuando ya se murió, sobre todo. Ahora sí, ¿qué tienen para contarnos de Alfonsín? Bueno, de Alfonsín podemos hablar primero, digamos, algo importante él anterior a su mandato es, por ejemplo, que fue, digamos, abogado de Santucho. Perdón, vamos a hacer una separación para resumirlo bien. Vamos a hacer primero una parte política Ajá. y después la obra económica. Pero van a hablar sobre la vida de Alfonsín, entonces no sobre el gobierno. No, vamos a obvio, hablar, obvio. voy a detallar Un dato creo que color. un dato importante, digamos, de que fue abogado de Obernan Salustro. Claro, Salustro, también se le dice. ¿Era dirigente radical o no? Claro, murió a manos de Lerp y bueno, se le No, se perdón, secuestró. Gordon Salustro, si yo no me equivoco, él era gerente de la Fiat, ¿no? Gerente de la Fiat. Gerente de la Fiat, tenés razón, me confundí. Claro, que fue secuestrado y luego, bueno, asesinado. Bueno, se le hizo todo un juicio a él y fue defendido por el mismo Alfonsín. O sea, el supuesto padre de la democracia era defensor Sí, de uno de los... Y eso es lo que máximo aparece, terrorista en los del país. papeles, porque en realidad se cansó de asesorar a miembros del ERP, etcétera. Sí, digamos, hizo todo un proceso de... Bueno, asume el 10 de diciembre del 83 y ya el 12 de diciembre, por medio de un decreto, pide a la Corte Suprema que comience los juicios a los militares. Es decir, del Poder Ejecutivo se les manda una acción al Poder digamos, judicial para que comience los juicios a los militares. Y no anulan también todos los juicios o todas las condenas. No, lo que anulan es un perdón que firmó. Una autoamnistía que había firmado Viñone Es para una los militares. mamarracha, Sí, igual, también. no te Tal cual. autoamnistiar, Tal cual, sí, sí, claro. un papelón, sí, sí, sí. No, pero a los terroristas que estaban detenidos, ¿no hubo algo ahí también? Bueno, si vamos Que habían sido si juzgados vamos- durante si- el proceso. No, eso fue No, Cámpora. eso fue anterior, eso fue anterior. Pero de cualquier manera lo Estoy que haciendo te una debes, no, lo que te debes, lo que te debes referir es que ningún terrorista fue juzgado excepto el periodista que nombraron No, antes. no me defiendas, no. Bueno, Se quedó con la de Berg Elbar que ni siquiera vino. Alfonsín, que es la que está diciendo Gastoncito. ¿Por qué? Porque se le atribuye al alfonsinismo como una victoria. Es el juicio de las juntas. Que número uno, digamos, ya eso fue por presión del Ejecutivo, o sea que ya tenés una falla ahí. Digamos, no fue un impulso. De quienes conformaban la CONADE, tenés miembros del Partido Comunista, tenés gente que está afectada directamente al caso, como fue Fernández Meijide. Además, después, bueno, si no nos pongamos a desglosar la CONADE, pero de los 6.000 y pico, apenas creo que era un 40% tenían los datos completos. O sea, eso ya era, por donde se lo mira, un desastre. Pero encima, con esta situación, tampoco lo...
no sé, la única atribución que supuestamente hizo, se adjudica como un éxito del alfonsinismo, falló por todas partes. Claro, el único juicio que se hizo realmente fue a Firmenich, que fue solamente puesto en detención unos meses, después fue liberado. Bueno, continuando, podemos hablar de, sobre todo creo que lo importante es de que, por ejemplo, un periodista, déjeme que busque el nombre, fue detenido durante el gobierno, además de que había una lista negra de 30 periodistas, como lo eran Rosando Fraga o Carlos Manuel Acuña, que estaban en la lista negra, que iban a querer ser detenidos, pero... Claro, te voy a agregar algo sobre eso. Uno de los casos más... Perdón, sí. No, porque antes había una ley que permitía, por desacato, digamos, no podías criticar a la autoridad para la investidura presidencial. Justamente fue Menem el que deroga eso, claro. Pero Alfonsín y muchos presidentes se agarraban de eso. Antes era ilegal faltar al respeto a la autoridad presidencial, que como decíamos antes, ¿no? Cualquier interpretación se puede hacer de eso, ¿no? Es decir, claro. Corrupto, inútil, cualquier cosa puede ser síntoma de meterte en un problema legal. Y fue curiosamente Menem, ¿no? Es decir, que no se le valora casi nada, el que derogó eso. Diciendo es algo arcaico, retrógrado, tener una ley así en democracia. El que quería y nunca exactamente. Nunca bueno, justamente uno de los casos más reconocidos de este fue el de Mirta Legrand, que lo sacan del aire. Claro, tiene que cambiar. Sí, además de Daniel Lupa, que fue periodista que fue encarcelado durante su gobierno. Y además de que Alfonsín, que les voy a agregar otra cosa, ahora no sé si ustedes lo iban a nombrar, a diferencia de Cambiemos, Alfonsín tenía mayoría en la Cámara de Diputados, que eso es un tema no menor, porque no es que un presidente con poco poder, sacó muchísimos votos en el 83 y tuvo mucho poder sobre todo en diputados. Entonces no es un presidente que llegó débil, hizo muy mal las cosas. Claro, exactamente. Después, en mano de su canciller, Dante Caputo, podemos decir que movió toda su política diplomática hacia el lado comunista, por ejemplo, firmando convenciones culturales con Argelia, Nicaragua, Cuba, Rusia y Bulgaria. Rusia en esa época estaba aún conformada la Unión Soviética, es decir, podemos ver hacia dónde apuntaba. Le dio, esto capaz lo nombré él, pero lo voy a hacer yo porque es un tema político, le dio créditos 400 millones a la Nicaragua sandinista y 600 a la Cuba castrista. Obviamente eso no es económico, es totalmente político. Como si no fuera poco, después en la ONU, cuando se condena la violación de derechos humanos en Cuba, la Argentina votó en... Sí, 1987, votó en contra de que Cuba haya violado derechos humanos. Es decir, o sea, de aplicar sanciones. O de investigar, porque no se podía ni entrar. Entre otras también, digamos, lo que decía él, firmamos intercambios culturales con Argelia, o sea, con la Argelia post-FLN, con la Unión Soviética, con Bulgaria. O sea, con Cuba, con el mismo Cuba. Bueno, vos te debes acordar, Ger, de la discusión que tiene Alzogaray con Caputo, que está subida en YouTube, cuando Alzogaray denuncia la cantidad de contratos pesqueros que se le da a la Unión Soviética en la Patagonia. No, de eso no me acuerdo. Sí vi varios videos cuando lo despedaza el ministro de Economía, cuando iba al Congreso, ¿no? Contra Caputo no vi el debate. Bueno, eso es muy interesante, pero bueno, sigamos que vamos a estar complicados. Bueno, como datos generales, por ejemplo, durante su gobierno se pasó de 8 secretarías de Estado a 42, de 20 subsecretarías a 96. Atentos a los datos que está dando Gastoncito, porque esto después van a ver lo que pasa en economía. Se nombró a 280.000 agentes públicos y para ¿cuántos? 280.000. Se me fue el número. Y podemos decir que también forma parte de lo económico, que para el año 1985 el 50% de los medios de producción están en manos del Estado. Es decir, en favor de Alfonsín ya venía así. Claro, sí. No, es decir, no es que estatizó todo. Argentina era un país muy estatista durante casi todo el siglo XX, por eso fue tan brutal la transformación de Menem, porque vino a cambiar un sistema que llevaba décadas así. Así que bueno, no sé si querés seguir por la parte económica. Bien. Yo voy a tratar de que todo lo que me están escuchando que traten de seguirme, porque la única constante en la administración económica de Alfonsín son las itinerancias. Es un cambio completo de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque no había una convicción. Claro. Porque las cosas que funcionaban eran aspectos ortodoxos de economía que Alfonsín siempre daba vuelta. Vamos a hacerlo bien rápido, digamos. La primera etapa del gobierno de Alfonsín, es decir, 1983 a 1985, lo pone de ministro de Economía Bernardo Greenspoon. Bernardo Greenspoon era del típico economista radical que pretendía más o menos lo mismo que el peronismo, porque el radicalismo en materia económica nunca se diferenció mucho, y entre otras cosas, tengamos en cuenta que Alfonsín hereda un país que sí hay que reconocérselo, venía con una desconfianza terrible en su moneda,
con una inflación galopante Endeudado hasta el cuello. y con una deuda hasta el cuello, porque recordemos que en el gobierno de Viñone se estatizó la deuda privada en dólares, que era altísima, lo que agrandó muchísimo la deuda pública en divisa extranjera. O sea que realmente se hizo una carga impresionante y eso va a marcar los años de administración. Greenpeace va a durar muy poco tiempo, la inflación en su tiempo creció desbocadamente. Él planteó un gobierno emitiendo de política monetaria expansiva, emitir, incentivar, porque él había sido ministro de Ilia y él confiaba que el país, digamos, que haciendo un pequeño ajuste de tarifa, etcétera, y emitiendo, el país iba a tener una misma respuesta que tuvo Ilia. ¿Qué pasaba? Que Ilia recibe el gobierno del golpe del 55, que le deja un país con capacidad ociosa, porque sabían después de mucho tiempo realizado. Para después del 55 viene Frondísima, no viene Ilia. No, ya sé, pero por eso. Yo estoy diciendo post vos me decís, todos esos 10 años 1955, hubo un claro. acomodo de las variables. Hubo mucha inversión, hubo mucha inversión, ajuste, etcétera, Ahí está. que tuvieron éxito y que en los últimos años habían dado recesión. Entonces le quedó capacidad ociosa. Entonces, una política expansiva generó crecimiento con Ilia. Ahora, en este caso no se iba a dar, porque acá tenés dos cuestiones. Capacidad ociosa nula, porque tenés desde la década del 70 que el país prácticamente no crece y recesión, crece, recesión. Y la desconfianza. Ya la gente no confiaba en la moneda como podía confiar en la década del 60 o 50. Entonces, automáticamente la primera duda corre hacia el dólar. Una constante también de la economía argentina, eso, ¿no? De crecimiento, recesión, economía bimonetaria, ¿no? Eso de décadas llevamos así. Seguimos al día de hoy. Exactamente. Este modelo, digamos, no funcionó. ¿Por qué no funcionaba, digamos? Sí funcionaba en materia de crecimiento. El país creció relativamente bien en estos primeros años, pero la inflación seguía siendo una constante y se acercaba ya a los umbrales de la hiper. Estamos hablando de 1983-1985, o sea, va a faltar todavía mucho gobierno. Es ahí cuando Alfonsín cambia a su amigo Bernardo Greenspan, que era un amigo de él, más un correligionario en materia de economía, porque creían, digamos, en el desarrollo del mercado interno, toda esa cantaleta que nunca funcionó en este país. Ahí ingresa Juan Vital Zurruil, muy conocido, no sé si te das cuenta, que tiene los anteojitos bien gruesos. Juan Vital Zurruil era un tipo que, dentro de todo, es interesante, digamos, lo que proponía, porque de lo que era el radicalismo en ese momento en materia económica había como dos tendencias. La de Greenspan, por ejemplo, que eran con política monetaria expansiva, aumentar el gasto público, etcétera, y tenías tipos más moderados como Zurruil. Zurruil lanza en 1985 el Plan Austral, que tuvo muchísimo éxito y constaba de dos partes. La parte heterodoxa, que era un tipo de cambio fijo, uno solo y fijado, algo así como la década de los 90, pero sin convertibilidad, es otra cosa. Se emite un control de salarios y de precios, y los salarios se ajustan crecen al 90% lo que crecen el resto de precios y tarifas. Y se hace una tabla de, que esto sí es interesante, digamos, que fue algo novedoso, una tabla de corrección por desagio. Es decir que los contratos a futuro se les descontaba la proyección de inflación reprimida, si se quiere, claro, para evitar un nuevo golpe inflacionario. Y aparte, esto es muy importante, se añade la parte ortodoxa, que es compromiso fiscal de reducir el gasto. Lamentablemente con aumento de impuestos, pero no queda otra. Pero hubo un compromiso fiscal. ¿Qué pasa? Para 1985 y 1986 el país vuelve a crecer. La inflación, por ejemplo, de junio de 1985 era 30%, que es cuando se lanza el plan, y de agosto a febrero de 1986 fue del 2%. O sea, fue muy exitoso. Pero más que nada porque hubo un compromiso fiscal. ¿Qué pasa? Gana las elecciones Alfonsín. Alfonsín nunca no era un convencido de esto. Eso es lo que pasa en todo el plan económico de Alfonsín. No era un convencido de las políticas que llevaba Juan Zurruil, es decir, ortodoxia, control fiscal, etcétera. Entonces, además, digamos, de la inflación que se redujo, el PBI, que había sido 2% en 1984 y había caído en el 87%, sube el 7%, claro, aumenta la recaudación.
aumentan las reservas. Yo te agrego algo ahí con lo que me decía que es interesante sobre el tema de Alfonsín, que es de esos tipos, pasa mucho a la gente que está mucho tiempo en política, piensan que la economía es una rama más de la política. Tal cual. Se maneja puro así, ¿no? Con debate, con esto, con lo otro. En realidad, o sea, obviamente que es muy importante la economía en la política, pero no es una parte de la política, es completamente independiente. O sea, por más buena intención, consenso que vos tengas, si no haces determinadas cosas, no te va bien. La parte política tiene que ser hacer rosca para poder aplicar las buenas decisiones económicas. Eso tiene que ser. Pero bueno, duró muy poco realmente. ¿Por qué? Porque se volvió a aumentar el gasto. Y además tenías los intereses de deuda, que es otro tema. Alfonsín tiene que refinancia deuda con las políticas dentro de un marco mundial donde había políticas restrictivas monetarias de Ronald Reagan. Entonces refinancia la deuda que era impagable, pero toma intereses más altos, entonces se le vuelve a complicar. Pero además sigue sin un poco de iniciativa de bajar el gasto público. Es decir, no es que solamente sube el consolidado, o sea, los costos de la deuda, sube también el primario. Y es lo que estaba diciendo recién Gastoncito, analizar la cantidad de cómo sube la cantidad de funcionarios públicos, etcétera, es desastroso. 80.000 funcionarios públicos fueron agregados durante su gobierno. Entonces, esto muy rápidamente, ya para mediados de 1986 ya tenía cuellos de botella, ya había un aumento constante de los impuestos para alcanzar al pago de la deuda. Se había aumentado el IVA, se había aumentado los derechos de exportación, sobre todo los agropecuarios, y empieza a haber un tipo de cambio real atrasado, porque la inflación seguía. Y vos tenés un tipo de cambio real atrasado alrededor del 23%. O sea, empezás a perder competitividad. Te aplasto con impuestos y encima tengo un tipo de cambio que no me conviene para exportar. Entonces te estoy matando. Ese fue el gran problema que tuvo, digamos, este proyecto. Y la inflación ya en julio de 1986 ya levanta nuevamente a 6,8. Y además, eso sobre la poca parte argentina que era economía privada. Después agregarle el desastre de las empresas públicas, ¿no? En YPF no faltaba un curro. Tal cual. 60.000 empleados, todos manoteaban de cualquier lado. Tal cual. Bueno, vos sabés que en realidad un sector del radicalismo, sobre todo Terraño, etcétera, empujaban a Alfonsín, lo trataban de presionar para que él lleve una ley de privatización. Aerolíneas, YPF todavía no se tocaba mucho, pero aerolíneas. Pero era una privatización medio... Pero ahí yo les voy a dar en esto le tengo que dar el ok a Alfonsín de que quien se opuso férreamente fue el peronismo. Sí. El que pocos años después estaba votándole a Menem. O sea, no votaron esa que era moderada esa privatización y después votaron la completa. Claro. El mismo partido. Después, de la época de Bernardo Greenspun, había quedado una forma de pagar la deuda. Pero podemos también decir que era tan inviable la empresa gracias a Alfonsín. O sea, la empresa ya venía siendo inviable. Venía siendo inviable. Pero sí podemos decir que no tocó lo que tenía que tocar. La política del Banco Central seguía siendo expansiva. Sobre todo ya Alfredo Concepción, que ya estaba, que era el presidente del Banco Central, que ya había comenzado con Greenspun y era de su escuela, de la escuela expansiva, de crecimiento, y como dice Labaño. Nosotros tenemos que crecer. Y sí, hijo de puta, pero no se puede crecer. Claro, sí. Decir obviedades como una receta mágica. Claro, entonces... Lo primero que hace... El problema acá era Alfonsín, ¿no? Porque, digamos, Alfonsín no le da el apoyo final a su RUIL para hacer un ajuste más fuerte del gasto primario y pagar de una vez, como está haciendo este gobierno. Claro. Este gobierno dijo, bueno, hermano, o pagamos o nos estrellamos de nuevo. Pero porque creo que el gobierno entendió que la economía va independiente de la política. Sí, pero Alfonsín no la veía, pero Alfonsín es una persona que solamente en el año 86 dio más de aproximadamente 130 discursos. O sea... prácticamente 2 por día. O sea, y les voy a decir algo peor. En esa época todavía política. No había la reforma. O sea que vos tenías un mandato de 6 años para hacer un modelo y después no había reelección. No tenés la excusa de que tengo que ganar elecciones a presidente. Vos podías pagar un costo político. No, y además acá trató todo. O sea, excepto lo que tenía que hacer, trató todo. Claro. Pero bueno, retomando esto, una de las cosas que hizo Alfredo Concepción, que era el presidente del Banco Central, que ya había empezado con Greenspun, era entre otras malas decisiones expansivas de la moneda en el Banco Central, era ir salvando a los bancos nacionales y oficiales. Banco Provincia, Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario se llevaba cantidad de plata impresionante en redescuentos. Es decir, que adelantaba pagos para generarle liquidez al banco hipotecario. Y eso era inyección de guita, que no paraba. Y lo que vos tenías que hacer era empezar a enfriar esa economía que estaba sobrecargada. Cuando se empieza a ver este cuello de botella con el plan austral, lo único que atina a hacer Alfonsín, no lo que debía hacer, que era bajar el gasto, es rajarlo a Alfredo Concepción, que fue un buen paso, pero no alcanzó, y lo meten a Machinea. Vos seguramente vas a acordar, porque Machinea después fue, exactamente, después estuvo en la alianza. Pésima gestión también. En 1986...
Sí, reduce un poco esta cuestión de los redescuentos y hace una promesa de emisión cero. Buenísimo, la emisión bajó, mira, la inflación mensual que estaba 6,8 en julio del 86, cayó apenas el 5% promedio hasta enero de 1987, que fue 7,6. Empieza a subir una nueva inflación, se hace otro manotazo, porque eran todos manotazos que uno no tenía nada que ver con el otro. Entonces eso, imagínate la desconfianza que genera, vos te das cuenta que estos tipos están improvisando. Se hace otro manotazo del 87, que es un nuevo congelamiento de precios, porque se había pasado a precios administrados, que bueno, no vamos a desarrollar porque es bastante bardo. Y se nombran a Carlos Alderete en la cartera de trabajo. Carlos Alderete era el jefe del sindicato de Luz y Fuerza. Después estuvo en el PAMI. Sí. Porque, claro, la cantidad de paro que tuvo fue histórica. Alfonsín también. O sea, Alfonsín se juntaba la inutilidad que tenía Alfonsín con un panorama complicadísimo. Peor peronismo. Una CGT que le hizo la vida imposible. O sea, que le cuestionaba hasta las pocas decisiones que tomaba bien. Entonces eso presionó a nuevos aumentos de salario. Otra vez más tuviste que decir, bueno, en realidad no voy a fijar los precios, pero no los voy a fijar tanto. Cambio de nuevo el salario. Otra vuelta más atrás. Cuando vos sabés que tenés un gobierno débil, va a presionar todo. Sobre todo este país que se nos manejamos por la mafia. Imagínate cómo presionaban los sindicatos. Claro, eso los conocí los gordos de la CGT. De ahí viene la típica frase de a vos no te va mal gordito, que se la dice Alfonsín a un sindicalista y le está diciendo me estoy cagando de hambre. Dice, vos te vas a cagar de hambre como Moyano. Dice, vos tenés hambre. Tal cual. ¿Me entendés? Entonces hay nuevos cambios en el tipo de cambio. En octubre del 87 hay otro cambio que se desdobla el cambio. Recordemos que recién dijimos que había un solo cambio y que estaba fijado por el Banco Central y que generalmente se iba desajustando. Se hace un desdoblamiento del cambio. El oficial iba a contener exportaciones, importaciones, servicio de deuda pública, es decir, la deuda que tenía el Estado, y las privadas que estaba registradas, las grandes deudas, etcétera. Obviamente con un tipo de cambio mucho más bajo, y después estaba el libre, que era para el resto de las transacciones. Y se subió a 12% el oficial y 26% el libre, como un ajuste para lograr un poco de competitividad y ajustar. Sigue sin funcionar la cosa, la inflación sigue subiendo, o sea, siempre lo mismo, era baja 2-3 meses y hasta ahí nomás, estamos hablando de que era un éxito que baja 5. Claro. Viene el plan primavera, que es lo último, de lo último, o sea, el último manotazo que hace Surruy, que más o menos fue esto, un cambio en este tipo de cambio dual, pero hace esto que esto lo termina de destruir y se termina metiendo tanto a los industriales como a los productores agropecuarios, pero sobre todo a los productores agropecuarios en contra. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes que lo silban, lo insultan en la inauguración de la exposición de la rural en ese año. Toda la gente del campo, porque escuchá lo que hizo. Se pone la obligación a todos los exportadores primarios, también los secundarios, a los primarios de liquidar toda la divisa que vos exportes. Y vos a la divisa que exportabas la liquidabas en el mercado oficial, que estaba bajísimo, era completamente irreal, y apenas se les hacía una reducción de ese monto del 50% para las exportaciones industriales. Después los importadores y las demás transacciones, turismo, etcétera, iba todo al liberado. La cuestión es esto, que terminó siendo un impuestazo para el campo. No, y además, Jerónimo, un atropello a la propiedad privada. Tal cual. Es que siempre se deja de lado en Argentina. Hay un artículo que habla de propiedad privada y de libertad de comercio en la Constitución, que lo viven relativizando, ¿no? Con esto de crisis que los mismos políticos que pisotean la Constitución generan. Fue un impuesto, o sea, es lo mismo que decir te aumento las retenciones. Solamente que creyó que los productores iban a ser tan idiotas. Y no fueron idiotas. Se dieron cuenta que le estaban metiendo un impuestazo. Y escuchá lo que hizo el Banco Central, también apurado por la deuda. Otro dato, Greenspan renegó para ganar un apoyo del fondo. Surruy renegó para un acuerdo con el Banco Mundial. O sea, todo el tiempo tratando, de pelearse con todo el mundo en vez de aceptar una ayuda y tomar buenas decisiones. El BCRA empieza a comprar dólares en el mercado oficial a un precio, pero por los suelos, o sea, completamente irreal, y los empieza a revender en subastas. O sea, te preanuncio, el mes que viene vamos a hacer una subasta de, no sé, 500 mil millones de dólares, y iban todos y compraban, pero te lo vendían a oferta y demanda. Claro. Es una estafa impresionante. No, una locura.
Y la guita que se usaba de esto se usaba para cubrir sobre todo el gasto público, que mayormente era primario lo que usaba esto. Claro, como que vos vayas al casino todos los fines de semana para pagar el alquiler, digamos, así que ya Una estás en cosa la insólita. última, digamos, Una voy cosa Olin todos los sábados y si Claro. no sale el rojo. Claro, pero encima desaloja. viendo cómo podés, o sea, estás matando a la gallina en los huevos de oro. Es que sí. El día a día de Jero. Mal chiste, mal Claro, chiste. al bingo. Yo roleo deuda, que es otra cosa. Y se realiza otro nuevo congelamiento. ¿Estás hablando de tu Esta- finanza o de...? No, Alfonsín, Alfonsín. No, es que yo no puedo congelar porque tengo los precios que no los determino yo, lamentablemente. Este plan primavera tuvo un par de efectos. 3 meses de desaceleración de la inflación, 3 meses. Nada, es un efecto realmente mínimo. ¿Y qué pasa? Hay un nuevo incumplimiento de la meta que le había puesto el Banco Mundial para desembolsar la guita, digamos, para como pulmotor, para que pueda llegar a... Ya el Banco Mundial no confiaba en un gobierno que había ido y venido constantemente. Entonces lo que se esperaba es que los tipos terminen el mandato y dejen al próximo que venga y cambie las cosas. Por un nuevo incumplimiento de metas, el Banco Mundial le suspende en febrero del 89 el último desembolso. Pero ahí él ya aspiraba a que el radicalismo continúe en el poder, digamos, Jerónimo. O sea, Y Angeló no perdió por tanto. Eso habla peor también de nosotros. Angeló no perdió por tanto. Pero hablando muy mal de Alfonsín. Y perdone, de los 3 candidatos principales que vos tenías, Menem, Angelos y Alzogaray, el único que hablaba de continuar con estas políticas expansivas, revolución productiva y salariazo, eso es lo que decía Era Menem. Menem. Era Menem. Mientras Angelos, que hablaba del lápiz rojo para marcar digamos, el gasto y las empresas deficitarias, y que pretendía, digamos, por debajo de la mesa hablaba de una privatización, y Alzogaray salieron segundo, tercero. Claro, y Alzogaray muy levantado, por ese momento el programa, el PPT de esa época era el programa de Neustal y Grondona, Tiempo Nuevo, Sí. que hablaba muy a favor de las privatizaciones y de que este estatismo no daba para más, ¿no? Y era un programa muy popular además. Y eso generaba también, sobre todo con las telecomunicaciones, que era como el caballito de batalla de las empresas estatizadas, ¿no? Es decir, era imposible en ese momento hablar de privatizar Entel, que era la peor de todas, literalmente, la peor de todas. Y al punto, no sé si quieres comentarlo, cómo era para tener un teléfono en esa época. Sí, lo pedías, te llegaba aproximadamente, si tenías suerte, a los 2 años. Además que las líneas, por ejemplo, vos ibas a un telecentro, tenías que hacer cola en los telecentros. Llamada, por ejemplo, después sí, aguarda en línea, que ya, si tenías que hacer una llamada a larga distancia o algo, llamada hasta 15 minutos, se te cortaba, tenías que volver a llamar, volver a esperar que te conecten, ¿no? Desastroso. Pero Menem lo hizo. culturalmente, digamos, ya tenías el bloque comunista que caía, esos relatos que empezaban a caer, y además tenés que tener en cuenta, digamos, que vos llegaste a tener, por ejemplo, en marzo del 89 tuviste 215% en un solo mes de inflación. Claro, no se hablaba de otra cosa que no sea de economía. Entonces hasta las capas más bajas empezaron a escuchar voces que Claro, decían, lo che, que no vamos comentaba más. Franco la semana pasada de las tasas de interés, ¿no? 30% por día te daban más o menos Sí. en el banco, entonces era mucha gente ganó mucha guita y mucha gente se fundió. Porque vos patear una recesión, o sea, hemos tenido un año malo en la Argentina, pero bueno, ajustás un poco los gastos, abrís un día más a la semana para ver si puedes vender un poquito más. Ahora, cuando te cambian los precios de ahora, es muy difícil sostener un comercio. Te desajusta Además de todo todo. lo que me decís vos, ¿no? Bien que me tirás ese dato, porque, por ejemplo, el Estado Nacional desde el 87 en adelante, la inflación le empieza a ganar rápido, pero dejan los ajustes para después. Entonces empieza a caer la recaudación, porque la inflación sube, pero vos tenés impuestos fijos. Entonces empezaron a meter impuesto al combustible, todos impuestos que se cobraban a boca de caja, digamos, de consumo, para no tener que después descontar, porque eso requiere todo un ajuste, etcétera. Y el estertor final, bueno, cuando ocurre esta suspensión del pago, Machini dice, bueno, el Banco Central no vende más dólares. Claro, no. Es te firmo la sentencia de muerte. Y además agregarle la inestabilidad política, que sí, así como la economía no puede, la política no puede influir a la economía, sí la economía puede influir a la política. Y esto generaba un muy mal clima en el votante, sumado al que se hacía muy popular por el tema de la Guerra Fría, por lo que quieras hablar de terminar con el estatismo. Se peleó con los sindicatos porque hizo una reforma sindical en el peor momento posible, que igual hubiera sido buena idea, pero no era el contexto. Y además tenía los alzamientos cara pintada por el mamarracho que había hecho en los juicios contra militares. O sea, tenía todo en contra de Alfonsín, como así hubiera hecho un buen plan económico, no le hubiera funcionado porque no tenía fuerza política ya sobre el final. Era un gobierno que se caía, lo soplabas y se caía. Sí. Y es que más creo que es que entrega, todo el iban y poder, venían. entrega el poder a Menem, porque me parece que si no, lamentablemente eso terminaba en cualquier En cosa. un país que se maneja desde el 43 en adelante por grupos organizados, si vos tenés un líder, una cabeza de Estado que es débil,
lo van a dar vuelta para todas Y partes. se peleó con todos los grupos organizados. Sí. Ni siquiera por una buena causa. Yo te banco, te pelees con un grupo organizado cuando vale la pena. Tal cual, o sea, tenía frentes que tenía que cerrar y abría otros nuevos por si las Claro, moscas. por las dudas. Cuando Bueno. sucede esto, bueno, te digo, Machineda dice el Banco Central no va a vender más divisa en pasa libre, listo. Empieza una corrida impresionante, una desmonetización tremenda que hasta antes de mediados de la década del 80, el dólar se usaba para contratos a largo plazo, cuestiones de mayorista, etcétera. Acá se empezaron a hacer todas las transacciones, hasta las más corrientes, en dólares. Los precios se fijaban en dólares. Entonces, ¿qué pasa? La gente ganaba, hasta los jubilados. O sea, jubilados, obreros, sacaban la guita, iban al arbolito. Toma, dame los dólares que sean. No me interesa, dame los dólares que sean porque se le muere. Entonces el Estado empezó a quedarse sin dólares y al mismo tiempo a llenarse de Australia. Te desmonetizaste. Eso, y muchos de los amigos libertarios nos escuchan, se llama caída de la demanda de dinero. Eso. Tal cual, La gente exactamente. desprecia la moneda que le ofrece el Estado, que es de Exactamente. uso legal y forzoso, pero la gente la desprecia. Entonces, me obligas a cobrar el sueldo en Australia, pero ya mismo me lo saco de encima. Debe decir, en negro, porque el Estado me está obligando a usarlo. Y eso genera obviamente que por más que aumentes la tasa de interés, no, pero miren que pago 30% por día, quédatelo, ¿para qué 100? No te los quiero. Mira, mi viejo, por ejemplo, que fue farmacéutico, digamos, obviamente que en la década de los 80 laburaba, se compró la primera computadora en el 88. No usó hasta el 91 los disquetes. Tu viejo que labura hasta los domingos. No, ya se jubiló. Ya se jubiló. 90, porque corta el pasto, algo hace. No utilizaba el sistema informático para los precios hasta el 91, que empieza el costo, se usaba todo en dólares. Todo en dólares. Se movían los medicamentos, se manejaban en dólares. Y mi viejo, por ejemplo, venía un cliente, imagínate, con los servicios de Entel. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cuánto está él al plazo adelante? Tanto a 200 pesos. O sea, era todo al segundo. Pero bueno, entonces ocurre esto. La brecha termina siendo del 215% entre el mercado oficial y el libre. Bien. Entonces hay una y hubo una desmonetización tremenda que ocurre cuando ya de la gente desprecia tu moneda, la hiperinflación. De todas maneras, Jerónimo, te voy a dar, que me queda un minuto nada más, pero quería agregar esto que es importante, hay que destacarlo, como decíamos, lo bueno, como pasó con las privatizaciones que el peronismo se opuso. Alfonsín hace el acuerdo con Menem después, en que entrega antes el poder porque él asume que ha sido un fracaso y se compromete, si Menem asume antes, a votar una serie de reformas, completamente opuesta a lo que hizo Cristina, que aguantó el barco hasta el final. Pero, y lo entregó claro, pero ¿por qué no le hiciste antes, hermano? Si tuviste un tipo como Zurruy, Pero hay que destacar eso. tuviste un tipo de Zurruy que te presionaba en todas estas cuestiones. Con lo que hizo Cristina Kirchner, que dejó la bomba y que se arregle, a lo que hace Sí, Alfonsín. pero después las críticas a la alianza era lo mismo. Se dedicó a criticar a Menem también en las Toda mismas la década situaciones. 90. Sí, exactamente. Digamos, tuvo un ministro que dentro de todo bastante heterodoxo era, pero lo guió bastante bien. En el 85, a ver, el plan austral funcionó en serio. Con más allá de toda la heterodoxia, funcionó muy bien. Pero claro, ganó las elecciones, la rompió el radicalismo en el 86. Chau. Y se terminó. Y ahí Zurruy empezó a decir, Ricardo, seguimos bajando el gasto porque nos vamos a No, déjalo, venimos bien, otra vez con las políticas expansivas. Entonces, digamos, no sé si lo defiendo tanto. Yo lo único que le acepto a Alfonsín es que recibió una deuda terrible. Voy a aclarar por las dudas, esa deuda no la estetizó Domingo Cavallo. Fue García del Solar, posteriormente Cavallo, promovió cuando él estuvo en el Banco Central, hizo todas unas medidas para que se ajusten y las empresas puedan pagar, de hacer viables las deudas que tenían las empresas en deuda extranjera, etcétera. Después ingresa García del Solar y se estatiza la propiedad, que fue una de las estafas más grandes, que una de las pocas cosas que compartimos con los zurdos. Claro, de las grandes conquistas del lobby empresario ha sido eso. Fue desastre. De los empresarios, exactamente, sí. El típico del lobby. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y le más. quiero hacer una pregunta para cerrar, porque veo que fue crítica. Fíjate como Alfonsín me dice que corta el tiempo y después él hace preguntas. Sí. No, pero se viene la pregunta alfonsinista acá. No, pero veo que fue todo crítica y justas críticas, ¿no? Pero después prendés la tele y lo ves al hijo de Alfonsín, o lo ves a los radicales o a los periodistas, todo, no, pero Alfonsín, no sé qué. Y no te vayas tan lejos, Lilita Carrió diciendo que la culpa del no desembolso fue de Cavallo. También. El Banco Mundial le preguntó, Cavallo, ¿qué opina de la economía? Y si no te están cumpliendo el fiscal, seguir gastando pólvora en Chimango. Pero bueno, la pregunta es, ¿hizo algo bien Alfonsín? Te la compliqué muchísimo. Qué difícil. Te maté. Quizá la comunicación no era mala. Sí, la comunicación no era mala.
Que por ejemplo no la tiene Macri, pésima. Macri, una de las peores cosas que tiene es la comunicación. Alfonsín, vos lo escuché decir pavada en la cadena nacional. Te hacía una cadena nacional cuando el presidente el plan austral, hace toda una introducción a él, después lo pone a su Rubin. Él habla tranquilo, sereno, no levanta la voz, te cuenta, mirá, venimos así. Excelente, cuando habla con el análisis es interesantísimo. Habla tranquilo, todo perfecto y comunicaba todo. Lo único que diría yo, comunicación. have to be a boy to be a Boy Scout. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.